Hace unos meses empezamos a trabajar en un chequeo que después preferimos no publicar. ¿Por qué lo traemos de vuelta? Primero, porque el tema que íbamos a tratar revivió por una polémica que hubo hace poco con un noticiario de televisión. Pero más allá de eso, nos ayuda a pensar en cómo la prensa maneja el tema de sus fuentes. Y aún más, cuánta confianza deberíamos depositar como audiencia cuando la prensa usa fuentes anónimas. La historia empieza así. Varios lectores nos escribieron para sugerirnos verificar esta noticia. La sacó Noticias Repretel el 23 de enero, hace 4 meses. Y es que nos informan desde un centro médico acá en nuestro país que ya hay una persona en aislamiento por sospecha de portar el coronavirus. Apenas son, pues obviamente, características parecidas a las del virus, no se confirma aún, pero ya se realizan los protocolos debidos. Obvio que enero ya nos parece como la prehistoria, pero recordemos aquel contexto. Para aquel momento apenas se registraban unos 800 casos de COVID-19 en el mundo. Costa Rica no contaba con ningún caso activo. De hecho, Costa Rica ni siquiera tenía casos sospechosos. ¿Qué dijo Noticias Repretel? El medio aseguró que había un primer caso sospechoso en Costa Rica. El Ministerio de Salud inmediatamente publicó un comunicado de prensa desmintiendo la noticia. A este momento no tenemos ningún caso sospechoso de coronavirus 2019 en el país. Reiteramos, infórmese en fuentes oficiales. Publicó el Facebook oficial del Ministerio de Salud. La información de Noticias Repretel resultó ser una falsa alarma. No podía hablarse de un caso sospechoso. Costa Rica no tuvo lo que oficialmente se consideró un primer caso sospechoso, sino hasta el 5 de marzo, 42 días después de lo que publicó el noticiario. Un día después se confirmó como positivo un primer caso, 6 de marzo. Pero volvamos a enero. El mismo día que Noticias Repretel publicó la noticia, contactamos al periodista responsable de la información. Le preguntamos sobre las fuentes en las que se basó. Nos dijo que se basaba en fuentes de alta confianza, pero que no nos podía dar sus nombres. Lo que nosotros tenemos es que se activa el protocolo para descartar o confirmar. No hay nada confirmado, precisamente para no crear una histeria ni una alarma sin razón alguna. Y ahí lo dejamos, no vamos a hablar más del caso porque no hay confirmación en lo absoluto. Hasta el día de mañana, sea como sea, se reviente la bomba, ¿verdad? Como se dice popularmente. La bomba, como la llama el periodista, entonces no provenía del Ministerio de Salud. Este es el ente rector en estos temas. Le preguntamos si había consultado al Ministerio de Salud. De más está decir que la bomba nunca reventó. ¿Ustedes lo consultaron con el Ministerio de Salud? Claro que sí, lo hemos consultado durante toda la mañana, el día de hoy, con la gente de la caja y ha sido un manejo muy hermético, realmente. ¿Le preguntamos? Usted me dijo que trataron de contactar al Ministerio de Salud, pero que el Ministerio de Salud no le respondió, entiendo. No. Sí, claro que sí respondió Sí. Y dio la misma respuesta, que no hay ningún caso ahorita que se haya confirmado en el país. Ellos mantienen su posición. Y repreguntamos. Digamos, nadie le había consultado al Ministerio de Salud por un caso en específico. Entonces ellos no habían respondido porque no se les había preguntado. En el momento que ya cuando tenemos la información que se nos da, nosotros emitimos la información sobre la suposición esta del caso, y ahí es cuando ya el Ministerio reacciona y dice, no, un momento, que todavía no hay nada confirmado. Entonces, ¿ustedes no le habían consultado al Ministerio antes de publicar? Por este caso no, en específico. Entiendo. Por este caso nadie, ni nosotros ni nadie le había consultado. Noticias Repretel publicó la información sin haber consultado al Ministerio de Salud porque confiaba en que su fuente confidencial era confiable. Nosotros consultamos después al director del noticiero, Jerry Alfaro, para conocer si publicarían una rectificación. El ente rector de esto es el Ministerio de Salud. ¿Por qué no lo contactaron o por qué no indican la versión del Ministerio de Salud en esta nota? Vamos a ver, nosotros hemos tenido en otras oportunidades circunstancias con el Ministerio de Salud donde ellos lamentablemente nos han rechazado información que en los minutos u horas posteriores se confirma. Entonces yo creo que hay otros métodos periodísticos también para confirmar confirmar informaciones. Entiendo. Porque si nos supeditamos solo a la fuente oficial, nada más estaríamos dando lo que la fuente oficial quiere comunicar. Noticias Repretel nos aseguró que no iba a rectificar, porque su reporteo era lo suficientemente fuerte para mantenerlo publicado. El Ministerio de Salud ya había refutado la información. Nosotros decidimos no publicar un chequeo porque era poco lo que podíamos aportar para ese momento. Por un lado, solo podíamos repetir lo que ya había dicho Salud. Por el otro lado, no podíamos ir a verificar la fuente de Noticias Repretel, pues justamente era una fuente anónima. Entonces ahí murió nuestra verificación. Pero luego, meses después,
ocurrió esto. 6 de la tarde con 38 minutos, momento para contarles a ustedes una lamentable noticia. Recién hemos sabido de que ha fallecido la 10ª persona por COVID-19. Y la información que tenemos ya plenamente confirmada por fuentes de noticias Repretel es que este deceso se habría producido hace escasos minutos. Hoy el Ministerio de Salud mantiene una investigación sobre el caso. Efectivamente, ese día falleció una persona por COVID-19, pero Repretel publicó la noticia a las 6:38 de la noche, y el acta de defunción indica que eso no ocurrió sino hasta las 8 de la noche. Hubo una polémica fuerte porque el Ministerio de Salud calificó la nota de noticias Repretel como una noticia falsa. El noticiario se defendió diciendo que no lo era y que, como prueba, el ministerio comunicó el fallecimiento de una persona un tiempo después. Hay otro hecho preocupante y es hasta qué extremos debe llegar un ente estatal para corregir una noticia de un medio de comunicación. De esa polémica se habló bastante en redes. En Doble Check creímos que hubo un tema que quedó relegado y del que pocas veces se habla. En la información de enero y en la más reciente, Noticias Repretel se apoyó en fuentes que hablaron tras bambalinas. Repretel sí ofreció disculpas por el apuro de su publicación. Eso sí, mantuvo que su fuente es confiable y se justificó de esta manera. En el ejercicio del periodismo existen las fuentes no oficiales y las oficiales. Ambos recursos son totalmente válidos, pero no necesariamente deben coexistir siempre. Así las cosas, no estábamos frente a una noticia falsa, sino ante una noticia no confirmada por un comunicado de prensa. ¿Cuánta confianza entonces podemos depositar como audiencia cuando un medio usa fuentes anónimas? Sí, es correcto que la prensa puede usar fuentes anónimas. Es más, el derecho a guardar secreto de las fuentes de prensa está protegido por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, pero ese suele ser el último recurso de cualquier periodista. Es un asunto tan serio que medios consolidados suelen tener protocolos escritos que los guían sobre el uso de ese tipo de fuentes. La agencia de noticias, AP, por ejemplo, comparte 3 reglas que usa para valorar si debe o no publicar una noticia con fuentes anónimas. AP exige a sus periodistas que la información que provenga de fuentes anónimas no sea 1. Una especulación, 2. Que provenga de una fuente confiable y 3. Que la información no esté disponible mediante otros medios. Repretel no nos deja claro ese último criterio. Sus notas de enero y de mayo omitieron informar si se consultó al Ministerio de Salud. Y en el primer caso sobre la noticia falsa de un sospechoso de COVID, después tuvimos, por cierto, que ni siquiera consultaron a la entidad. Eso es importante, no solo porque el Ministerio de Salud es el ente rector del tema, sino porque si existiera información contradictoria con lo que dice el gobierno, es obligación del periodista mostrar dónde existe la contradicción y qué dice cada parte. Si el Ministerio de Salud ocultara información, ese ocultamiento sería una noticia de mayores consecuencias que el propio y muy lamentable fallecimiento de un nuevo paciente. Pero es obligación de un medio demostrarlo y no darlo por sentado al elegir no llamar o citar su versión de los hechos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la atribución de fuentes es la base de la confianza periodística. Una lectora o un televidente que ve una noticia tiene que saber que el reportero que le habla no se sacó la información del sombrero. Tiene que tener certeza de que se la dijo a alguien que sí sabe. Ese es el límite de usar fuentes anónimas. ¿Qué puede hacer usted? Ponga mucha atención cuando le digan una fuente anónima nos reveló que fuentes confiables o fuentes cercanas a tal ministerio nos dijeron tal cosa. O cuando simplemente una nota de prensa no le diga cómo supo lo que reporta. Citar una fuente anónima es una medida excepcional, no es una carta blanca de la prensa.